No, pero lo que te agradezco, Pablo, es que me hayas presentado como un militante, porque la verdad que, bueno, vos lo sabés, yo milito en las postrimerías de la dictadura desde mis 13, 14 años, no dejé de militar un solo día de mi vida. En paralelo, bueno, abracé mi vocación, que es la medicina, pero siempre desde el lugar de la militancia. Así que, bueno, te agradezco la presentación. Bueno, la verdad es que estamos llenos de información, ¿no?, en relación a lo que tiene que ver con la pandemia de COVID. Estamos inundados de información. Con lo cual voy a tratar de ser breve y sintético en lo que tiene que ver con la enfermedad propiamente dicha. Después, por eso habíamos hablado de reflexiones acerca de la pandemia, ¿no? Es decir, qué es lo que nos pasa a nosotros, seres humanos, militantes, delegados sindicales, qué nos pasa en relación a esto y qué nos pasa respecto de lo que la pandemia nos genera desde los temores, desde las incertidumbres y también desde las certidumbres. Así que bueno, ustedes van a escuchar por allí una palabrita que se llama resiliencia, ¿no? La habrán escuchado, que es la capacidad que tenemos para superar circunstancias traumáticas. Los psicólogos dicen que nos permite adaptarnos a situaciones adversas con un resultado positivo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer como sociedad. Nosotros, a partir de este bichito, de este virus, que produce probablemente nada en el 90% de la gente, 95% de la gente, pero que sí puede producir la muerte en un 2, un 3% de las personas que lo padecen, y puede dejar secuelas en muchas de ellas, ¿no? Hoy Pablo recién hablaba de lo que es una arritmia post-COVID en una persona joven. Y bueno, esto que inició en la ciudad de Wuhan, en China, hacia los finales de 2019, empezó como unos cuadros de neumonía, pero claro, lo que vieron es que en aquellas personas que eran diabéticos, hipertensos, que padecían de otras enfermedades, los podía llevar a la muerte o a cuadros graves que requerían hospitalización prolongada, sobre todo en camas de terapia intensiva. Y claro, empezamos a hablar de algo en son de guerra, ¿no? Enemigo invisible, ataque. Entonces todo esto nos genera incertidumbres, nos genera miedo incluso en algunos casos. Y lo mejor que podemos hacer es conocer a fondo de qué manera podemos prevenir esto y cómo tenemos que cuidarnos de esto. Y a partir de que empezamos a adquirir conocimiento, empezamos a perder el miedo. El conocimiento es poder, y nosotros tenemos el poder de luchar contra esto. La verdad es que cuando arrancó la pandemia y en esas épocas de cuarentena global, ustedes piensen que es la primera vez en la historia, porque pandemias hubo muchas a lo largo de la historia de la humanidad. De las que conocemos, en el año 19, es decir, 100 años atrás, la famosa gripe española. Claro que sin antibióticos, sin internet, sin salud pública. Ustedes imaginen lo que habrá sido la pandemia hace 100 años, en el año 19. Lavaban 2 maderas en la puerta de una casa y no dejaban salir a nadie. Es decir, era algo terrible. Nosotros hemos tenido la posibilidad, por lo menos, en el marco de todo este desencuentro del aislamiento, por lo menos encontrarnos a través de herramientas como la que estamos usando hoy, ¿no? El Zoom. Lo cual, si nos comparamos con aquella época, hemos sido bastante afortunados, a pesar de todo esto. Digo, como para empezar a ver también el medio vaso lleno, en el medio de tanta incertidumbre. Pero fíjense que después de esa gripe española, que fue más acotada a pesar de que fue global, no había aviones, los barcos tardaban un mes en cruzar el océano, era mucho más difícil que un virus se transmitiera de un lugar al otro. Pero bueno, azotó a la parte más poblada del mundo, por lo menos de la que había conocimiento, sobre todo Europa. Así que bueno, esto... Después, hacia mediados del siglo, en el año 57, la gripe asiática, que también generó estragos en todo lo que fue el continente asiático. Reitero, como los medios de transporte y de comunicación no estaban tan acentuados como hoy, era más difícil que se diseminara
Tuvimos una gran pandemia a partir del año 80. ¿Cuál fue? El VIH-Sida. Cuando apareció el VIH-Sida, en aquel momento se hablaba de la peste rosa, se estigmatizaba, se aislaba, se discriminaba. Bueno, es una pandemia que hasta hoy sigue porque todavía no hay una cura. Sí sabemos cuál es la prevención. Mucho más acá, mucho más cerca, en el año 2009, ¿se acuerdan la gripe porcina? AH1N1. Allí pudimos ver a una inútil como Caña, disculpen que lo diga así, pero voy a hablar con franqueza, con el desmanejo que hizo y aún así pudimos sortearla. Más cerca, ¿se acuerdan? Hacia el año 2014, si no me equivoco, otro SARS y el ébola, que por suerte no salieron de Asia y a nosotros no nos tocó. En 2015 hubo otro COVID, el MERS, que también era un COVID, era un virus de la misma familia del COVID, que también por suerte se pudo acotar en Asia. Y ya el año pasado, 2019, el SARS-CoV-19, el SARS-CoV-2 o COVID-19, que es el que nos está afectando hoy. Origen, no se ponen de acuerdo. Lo más probable y lo que se supone es que es una enfermedad zoonótica, animales silvestres, que se transmite al hombre. La verdad que hemos escuchado barbaridades o estupideces, que era sopa de murciélago. Les aviso, por encima de los 25 grados centígrados el virus se muere. Con lo cual, si hago una sopa e hiervo algo, se murió el virus. Así que era tanta la desinformación y tanta la locura que hablábamos cualquier cosa. En realidad, de lo que tenemos que hablar es del cambio climático y de cómo el capitalismo está depredando los recursos naturales. Entonces, se talan bosques, se corre la frontera humana y el ser humano empieza a tener contacto con animales silvestres con los que antes no tenía contacto. Y es allí donde ciertos virus de esos animales pueden saltar al ser humano. Esta sería una de las teorías más aceptables para pensar por qué nos atacan este tipo de virus. Con lo cual, por ahí la discusión que tendríamos que empezar a darnos como sociedades es empezar a pensar un poco más en preservar el medio ambiente y de esa manera mejorar el lugar donde vivimos, la casa donde vivimos, que es la tierra, y eso empezaría a mejorar también nuestras posibilidades de controlar este tipo de pandemias. Y nosotros creíamos cuando esto empezó, y empezamos a ver delfines en los canales de Venecia, venados corriendo por los parques de las casas, y todos que íbamos a tener una sociedad mejor. Todos creíamos eso. Pensamos que el ser humano iba a entender la necesidad de ser más solidarios entre nosotros y de terminar con este salvajismo capitalista que busca la ganancia a cualquier costo, pero allí empezamos a ver que no es tan así, ¿no? Lo estamos viviendo con las bajezas de algunos laboratorios como Pfizer, por ejemplo, que exige cosas imposibles para vendernos una vacuna que no está debidamente probada con una tecnología nueva que nadie conoce. Así que en relación a eso, un poco para hacer una consideración en relación a qué podría ser lo que genera que empecemos a tener cada vez más pandemias. Ustedes piensen que yo les comentaba que hubo una pandemia en 1919, hace 100 años, hubo algunas en el medio, pero en los últimos 5 años ya tuvimos 3. Entonces, algo tenemos que empezar a hacer activamente para esto. Por suerte, uno ve unas camadas de pibes jóvenes que empiezan a entenderlo esto, y ahí tendríamos que depositar la esperanza, ¿no? Para ver de qué manera podemos avanzar en cambiar un poco esta lógica de lo que es el capitalismo salvaje o el neocolonialismo, donde las potencias se meten en nuestros países, y fijémonos lo que está pasando en Brasil. Brasil hoy es el epicentro de la pandemia mundial y es el gran riesgo para toda la humanidad hoy. ¿Por qué? Porque está conducido por una derecha feroz que, negando de una manera terrible la incidencia de esta pandemia y lo que esto genera, hoy es un reservorio donde puede mutar el virus y ahí aparece esta cepa Manaus tan terrible, que es muchísimo más contagiosa
y que es un peligro latente para nosotros, y que afortunadamente se ha tomado la decisión desde el gobierno nacional de cerrar la frontera y empezar a controlar mucho más esto, ¿cierto? Así que bueno, rápidamente repasamos cosas que seguramente ya todos sabemos, digo, no quiero abundar en eso. ¿Qué cosas nos genera o qué nos hace pensar que podemos tener COVID-19? Bueno, fiebre, primer síntoma, fiebre, ¿no? Sería raro que haya COVID sin fiebre, o sea que la fiebre es el síntoma cardinal. Empieza como una gripe, la verdad que lo primero que uno tiene es como una gripe. Un catarrito, algún tipo de molestia, puede haber o no dolor de cabeza. En el 80% de los casos se pierde el olfato y se pierde el gusto. 80% de los casos, o sea que si hay falta de olfato o de gusto, claramente es COVID. Puede haber diarrea, puede haber o no falta de aire, puede haber muchos de estos síntomas o puede no haber nada, puede ser totalmente asintomático. Bueno, para el caso que fuera asintomático, eso no significa que no se contagie. Hay pacientes que sus defensas pueden rechazar la enfermedad, no el virus, pero el virus contagia. ¿Cuánto tiempo contagia el virus? 14 días. Desde que uno lo empieza a tener con un pico a los 2 días y a lo largo de 14 días quien tiene el virus lo contagia. Por eso, lo mejor que hay que hacer es aislar durante 14 días a la persona que es positiva o que se sospecha que tiene el virus. ¿Qué sería lo ideal? Testear a todo el mundo. ¿Es posible esto? No es posible. Por dos cuestiones. Económica por el costo de los test, pero también por la cantidad de test disponibles. La posibilidad de producir test es limitada. Entonces, testear a los millones de habitantes del mundo es imposible. Y además, porque los sistemas de salud, en algunos casos, también lo retasean. Pensemos incluso en gente con cobertura, ¿no? Casi les diría que en ese sentido, hasta por ahí a veces, hoy está teniendo mejor cobertura quien acude a un hospital público, quien tiene por ahí un prepago, porque los prepagos retasean a veces los test, ¿no es cierto? Y estamos hablando de prepagos importantes, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, supongamos que alguien empieza con síntomas. Se calcula que por lo menos hace 2 días que estuvo expuesto, o sea que ya lleva 2. Quiere decir que de ahí para adelante podríamos contar 12 días de aislamiento. Cuando digo aislamiento no es que hay que encerrarlo en una habitación y demás. Con mantener más de 2 metros de distancia, con evitar el contacto directo, con que haya tapabocas en ambos casos, ¿no? En el que lo tiene y el que no lo tiene. Y además, higiene permanente de manos, ya sea lavado con agua y jabón, pero es un lavado de entre 40 y 60 segundos. Me acuerdo que los compañeros decían son las 2 primeras estrofas de la marcha para lavarse las manos, ¿no? Con eso es un parámetro interesante. Pero bueno, eso casi con certeza evita el contagio. ¿Cómo se contagia el virus? Se contagia por las mucosas de la vía aérea y de la boca. Principalmente vía aérea y secundariamente por las mucosas de la boca. ¿Qué es lo que transporta el virus? Por ejemplo, un estornudo, la tos, eso puede transportar. Hay una cosa que se llama gotitas de flush. Cuando uno estornuda, aunque no lo vea, hay como un aerosol que puede llegar hasta casi el metro. Por eso hablamos de distancias de 2 metros. Si hay tapaboca en el portador, eso lo evita o lo reduce mucho. Por eso tapaboca en quien lo tiene. Y si además la otra persona también tiene el tapaboca, prácticamente es imposible que esto suceda. ¿Cuál es la otra vía? Si yo toso sobre mí, si yo tuviera COVID, toso sobre la mano y le toco la mano a otra persona, esa persona se toca la cara. Ustedes fíjense que es un hecho, es algo instintivo tocarse la cara. Uno permanentemente se toca la cara. Bueno, eso es lo que hay que evitar.